es una línea de tiempo de apocalipsis. Y si las profecías son ciertas, el mundo no terminará con una guerra nuclear, sino con el ascenso de un hombre al poder, el anticristo. Un dictador global que engañará a las naciones, exigirá adoración y perseguirá a todo el que esté en su contra. Pero, ¿cuándo aparecerá? La Biblia revela que habrá 9 eventos que marcarán su reinado de terror antes del regreso de Jesucristo en su segunda venida. Veamos si podemos ordenarlos en nuestra línea de tiempo uno por uno para descubrir si ya estamos viviendo el fin de los tiempos. Y todo comienza con el rapto. Según la interpretación futurista dispensacionalista, el plan del anticristo no inicia con violencia o guerras, sino con una sorpresa: el arrebatamiento de la iglesia. Este evento marcará una intervención directa de Jesús, quien viene a buscar a los creyentes para llevárselos al cielo antes del juicio final. Este no es el momento en que desciende a la tierra para establecer su reino visible, no. Aquí solo viene por los suyos y lo hace como ladrón en la noche, en un instante. Este momento cambia la historia. Millones de personas desaparecen al mismo tiempo. La sociedad entra en caos, los gobiernos, hospitales, escuelas, economía, todo se desestabiliza. Pero no se trata de una guerra o un ataque. Lo que sucede aquí es que la iglesia ha sido retirada del mundo y con ella se va también su influencia positiva, porque el mal ya no encuentra freno. Se cumple lo que dice 2 de Tesalonicenses: el que detenía la maldad, el Espíritu Santo, actuando a través de la iglesia, es quitado del medio. Ese vacío deja a la humanidad confundida y sin dirección. Y en medio de este miedo, la gente busca orden, seguridad y respuestas. Y es ahí donde aparece una figura que le ofrece todo. El anticristo asciende. En medio de este vacío, una figura logra lo impensado: unir a las naciones, calmar el miedo y traer tranquilidad. No llega con armas, sino con carisma, con diplomacia y con la promesa de una paz mundial. La Biblia lo llama la bestia en Apocalipsis 13, aunque es más conocido como el anticristo. Este líder político se muestra como la gran solución y sus palabras convencen. Su imagen transmite seguridad, su presencia da esperanza. Pero esta aura que él trae no será simple habilidad humana, no. Apocalipsis 13:2 nos revela que el dragón le ha dado poder y gran autoridad. El dragón representa a Satanás y es él quien le da poder al anticristo para llevar a cabo su plan. Todo está cuidadosamente preparado. Al mismo tiempo surge en escena otro personaje, el falso profeta, una figura religiosa que apoya al anticristo con señales y milagros, por lo que no solo respalda su poder político, sino que impulsa una nueva espiritualidad basada en la adoración a este hombre. Juntos forman un sistema completo, ideológico, político y espiritual. La humanidad empieza a aceptar una nueva fe, la fe en el hombre de pecado, en la figura del anticristo. Los medios, los gobernantes y la gente celebran lo que parece el comienzo de una era dorada, ignorando que la estructura que se está formando será la base de un sistema terrible que luego pedirá adoración total. Porque durante esta primera etapa no están ni el miedo ni la persecución, que veremos más adelante en nuestra línea de tiempo. Pero antes de llegar allí tengo que presentarte al siguiente evento, el Gran Pacto. Este es el momento que marca el comienzo oficial de la tribulación, un tratado político. En él, el anticristo, ya reconocido como líder mundial, firma un acuerdo de paz con Israel y otras naciones. No será un pacto simbólico ni aislado, sino una alianza diplomática con consecuencias reales. Daniel 9:27 lo anuncia con claridad. Confirmará el pacto con muchos por una semana, donde esa semana representa 7 años en lenguaje profético. Este acuerdo promete seguridad para Israel. Es posible que incluya el permiso para reconstruir el templo en Jerusalén, un anhelo profundo del pueblo judío. También podría permitir que se reinicien los sacrificios que llevan siglos interrumpidos. Lo que antes parecía imposible ahora es celebrado como un avance de la tolerancia y la paz en Medio Oriente. El anticristo es visto como un gran líder, como un gran pacificador. Pero debajo de esa diplomacia hay una oscura intención. Isaías 28:15 lo llama un pacto con la muerte, porque no se trata de paz genuina, sino de una trampa, porque el objetivo final del anticristo no es proteger a Israel, sino infiltrarse en su centro espiritual y contaminar lo sagrado. La tribulación inicia con un acuerdo que parece traer paz, pero esto no dura mucho, porque el juicio divino sobre la raza humana comenzará a suceder en nuestro siguiente evento,
los 7. La primera mitad de la tribulación abarca los 3 años y medio que ocurren después del pacto con Israel, y su principal característica no es la violencia o la persecución, sino una serie de desastres. Hechos que según Apocalipsis no son aislados, sino que forman parte de un juicio divino que avanza paso a paso. Jesús glorificado comienza a abrir los 7 sellos de un libro que está sellado en el cielo. Cada sello libera un juicio que sacude el mundo y muestra lo frágil que es el gobierno de esta bestia. El primer sello libera a un jinete montado en un caballo blanco que conquista sin usar la guerra. El segundo jinete sobre un caballo rojo trae violencia y conflicto. Luego viene la escasez, el hambre, la muerte y finalmente la persecución. El sexto sello provoca un gran terremoto acompañado de señales en el cielo, y el séptimo da inicio a las 7 trompetas de Apocalipsis, que traen todavía juicios más fuertes, porque las trompetas provocan destrucción en la naturaleza, el mar, los ríos y el cielo. También liberan plagas demoníacas que atormentan a las personas durante meses. A diferencia de los sellos que afectan la estabilidad general, las trompetas ya empiezan a tocar lo espiritual. El dolor es físico, pero también moral y almático. Sin embargo, en lugar de arrepentirse, la gente se endurece. Apocalipsis 9:20 dice que los demás hombres no se arrepintieron de las obras de sus manos. Durante este tiempo el anticristo sigue creciendo como líder. Aunque el mundo se desmorona, él mantiene su imagen de firmeza. La opinión pública prefiere culpar al clima, a las guerras o a los políticos, pero no a él. Su poder no cae, se fortalece, y muchos creen que es el único que puede mantener el control en medio del caos. Pero su verdadero rostro será revelado en el siguiente evento de nuestra línea de tiempo: la abominación desoladora. La mitad exacta de la tribulación marca un punto de quiebre, porque es aquí donde el anticristo rompe el tratado que había firmado con Israel. Ya no actúa como protector, sino como enemigo. El engaño ya cumplió su función. Ahora es el momento de mostrarse tal y como es. Según los teólogos, el anticristo entrará al templo reconstruido en Jerusalén, suspendiendo los sacrificios. Allí tomará control del lugar más sagrado del pueblo de Israel y se colocará a sí mismo en el centro. Luego declarará abiertamente que él es Dios y emitirá una orden impactante: que se levante una imagen suya en el santuario. Este acto, llamado la abominación desoladora, fue anunciado por el profeta Daniel y confirmado por Jesús en Mateo 24:15. Ahora, esto no se trata solo de una invasión religiosa, sino un intento real de tomar el lugar de Dios. Porque a diferencia de otros gobernantes corruptos que han existido en la historia, el anticristo no quiere solamente poder político. Él demanda ser adorado y lo exige desde el corazón espiritual de Israel. A partir de ese momento ya no hay lugar para la neutralidad y el mundo entra en la segunda mitad del periodo profético, la gran tribulación. Construirá un sistema de control total sin el cual nadie podrá comprar ni vender. Pero antes de que esto suceda, hay un evento que redefine por completo la figura del anticristo ante el mundo. Hablamos de lo que sigue nuestra línea de tiempo: la resurrección. En el punto medio de este periodo, mientras el anticristo está consolidando su poder y los juicios comienzan a ocurrir, tiene lugar un hecho que redefine su rol ante el planeta. Apocalipsis 13 declara: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este líder global sufre lo que parece ser un atentado fatal. Una herida mortal lo deja aparentemente sin vida, pero luego, ante los ojos del mundo, se levanta, regresa y se presenta como invencible. La interpretación más común en la escuela futurista entiende este evento como una falsificación satánica de la resurrección de Cristo. No importa si la muerte es real o fingida, lo relevante aquí es el impacto que tiene, porque la humanidad queda fascinada. Apocalipsis 13:4 lo resume así: adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Este momento marca un punto de inflexión. No es que solamente él va a decir: adórenme, yo soy Dios, sino que las personas, después de esta resurrección, lo verán como alguien divino. Ya no se lo sigue por su carisma, se lo venera, se lo adora. Mientras tanto, el falso profeta intensifica su labor, manda a hacer una imagen de la bestia y da poder para que hable. El culto al anticristo se institucionaliza, no como una opción, sino como un deber. La adoración se vuelve obligatoria, pero también natural, porque ¿cómo no adorarías a alguien que venció la muerte? Esta burda imitación no quedará impune. Llegamos ahora sí a quizás el evento más aterrador de nuestra línea de tiempo: el 6
6:6. Como hemos visto, tras su aparente resurrección, el anticristo ya no solo exige obediencia política, sino que ahora demanda adoración, y para garantizarla se establece un sistema de control global sin precedentes. El falso profeta, actuando como brazo religioso e ideológico, ordena que todo el mundo, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, reciban una marca. Esta señal no será simbólica ni opcional, será una condición para poder existir en este nuevo orden mundial. Apocalipsis 13:16 lo declara con claridad: hizo que a todos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca. El sistema económico queda subordinado al sistema espiritual. Para acceder a lo básico, alimentos, medicina o transporte, se exige adoración explícita al anticristo. Quizás sea difícil de imaginar, pero no se trata esto de una tecnología aislada, sino de una estructura integrada de identificación, vigilancia y control. La marca no es un simple código, es un acto de lealtad que representa una decisión: alinearse con el anticristo o quedar excluido del sistema. Ahora, el número asociado a la marca de la bestia, el 666, ha sido interpretado de muchas formas. Se lo ha visto como una representación de la imperfección humana repetida, siendo el 7 el número de Dios, la perfección, y el 6 el número humano imperfecto. Otros tantos lo han visto como un código literal y no simbólico. Verdaderamente, tangiblemente tendrás un 666 marcado en tu mano o en tu frente. De cualquier manera, lo cierto es que el sello de Dios sobre su pueblo es espiritual y es voluntario. Nosotros aceptamos seguirlo, pero la marca de la bestia es material e impuesta. A partir de este momento, el mundo queda dividido en dos grupos irreconciliables: quienes sirven al Cordero y quienes pertenecen al sistema de la bestia. La neutralidad ya no existe, y para probarlo vayamos al siguiente evento de nuestra línea de tiempo: la Gran Persecución. También conocida como la Gran Tribulación, es sin lugar a dudas la etapa más oscura de la historia humana. La segunda mitad de esa semana, de esos 7 años proféticos, se convierte en un periodo de opresión total. Ya no hay engaño ni diplomacia. El poder del anticristo se transforma en tiranía y la falsa paz que había afirmado queda definitivamente atrás. Apocalipsis 13:15 afirma que se hiciese matar a todo el que no adora a la bestia. Ya no hay espacio para objeciones, no hay tolerancia, no hay libertad de culto. Quienes no adoran al anticristo son sistemáticamente marginados, perseguidos y ejecutados. El objetivo no es solo controlar a la población, sino erradicar cualquier atisbo de resistencia espiritual. Los creyentes en Jesús durante esta etapa son llamados los santos en Apocalipsis, y no aceptan la marca ni niegan su fe, pero son asesinados. Apocalipsis 24 nos relata que los que no habían adorado a la bestia en su imagen, que no recibieron la marca, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero aquí hay algo curioso: el dominio del anticristo se extiende desde un centro de poder conocido como Babilonia. Esta figura simbólica, que representa un sistema político, económico y religioso corrompido, controlará el comercio, la cultura y las instituciones. Todo estará alineado a su imagen. El engaño ha dado paso al terror. Y en este clima, el anticristo se prepara para su movimiento final, una guerra que intentará detener lo inevitable. Hablamos de Armagedón. Llegando al final de los 7 años de tribulación, el anticristo lanza un último gran movimiento, una campaña militar a escala global. Ya no busca controlar al mundo con religión o economía, eso lo ha logrado. Su nuevo objetivo es destruir definitivamente al pueblo de Dios y tomar el control total de Jerusalén. Forma una alianza de naciones como nunca antes y las dirige hacia el valle de Megiddo en Israel, conocido en hebreo como Armagedón. Apocalipsis 16 dice que espíritus de demonios llaman a los reyes de la tierra para pelear contra Dios, por lo que no estamos hablando solo de una guerra entre países, sino de una batalla con un fuerte trasfondo espiritual. El anticristo intentará impedir la segunda venida de Cristo con lo único que le queda: violencia abierta contra el Creador. Y muchos dicen que su principal objetivo será Jerusalén, porque es donde el remanente fiel se ha refugiado. El plan es destruir a los judíos que han vuelto a Dios, a los seguidores de Jesús, y eliminar toda forma de fe que se le oponga. Zacarías 14:2 ya lo había dicho: las naciones se reunirán contra Jerusalén y la ciudad será saqueada. Pero este ataque provoca una respuesta divina como no se ha visto nunca desde la creación. Mientras los ejércitos del anticristo se preparan para el ataque final, comienzan los juicios de las 7 copas. Enfermedades, oscuridad, sequías y desastres naturales golpean el planeta, quedando todo al borde del colapso. Y ahora sí, desde el cielo se anuncia que el tiempo ha llegado y que el juicio
está por cumplirse. Ahora, yo no sé si a vos te suena extraño, pero lo que viene no será una batalla como las demás. Será una aparición gloriosa que va a terminar con el mundo como lo conocemos. Damas y caballeros, la segunda venida. Cuando el mundo esté al borde de la destrucción total y el anticristo se prepare para atacar Jerusalén por última vez, el cielo va a abrirse. Y no es una metáfora, no es algo simbólico, es algo real y glorioso. Jesucristo regresa ya no como siervo, sino como rey victorioso. Apocalipsis 19:11 lo muestra montado en un caballo blanco, seguido por los ejércitos del cielo. Se lo llama fiel y verdadero y juzga con justicia. Esta segunda venida no es secreta, no es para unos pocos, es global, visible, clara, definitiva. Jesús mismo nos dijo en Mateo 24 que veremos al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Señor mismo baja para intervenir en la historia, listo para hacer justicia. El anticristo, junto con sus ejércitos reunidos en Armagedón, intenta resistir. Por alguna razón él realmente cree que puede vencer al Mesías, pero la batalla real ni siquiera llega a suceder. Segunda de Tesalonicenses nos dice que el Señor mata con el espíritu de su boca y destruye con el resplandor de su venida a toda oposición. No hacen falta las armas, solo su palabra es suficiente para destruir todo el sistema de poder de la bestia. Así Apocalipsis 19 nos dice que el anticristo y el falso profeta son capturados vivos y lanzados al lago de fuego. Así su gobierno termina de forma inmediata y total. Quien parecía invencible desaparece en un instante. La tierra marcada por el pecado y el juicio comienza a ser limpiada. La historia del anticristo llega a su fin, pero el reinado del Mesías está a punto de comenzar. Y sí, lo sé, nos han quedado fuera otros eventos como el de las trompetas o jinetes, pero hacer un solo video del apocalipsis completo es realmente complicado. Además, metí el rapto o arrebatamiento como uno de los primeros eventos cuando en otro video dije que yo no creía. Bueno, por eso aclaré que hablábamos de la interpretación futurista dispensacionalista. Estábamos analizando una interpretación particular del final de los tiempos, no la más amplia, la más aceptada. Pero no te vayas sin antes escanear este QR, porque el arte que viste acá del anticristo en una línea de tiempo está disponible para que lo compres y lo cuelgues en tu recámara y demás. El precio lo pones vos, el valor es simbólico y comprándolo nos ayudas a crear más y mejor contenido. ¿Seguís ahí todavía? Bueno, si seguís ahí, ¿qué te parece si me dejas un comentario diciéndome de qué te gustaría que hablemos en un futuro video? Mi nombre es David, les mando un abrazo grande desde Argentina. No se olviden que Jesús los ama y yo también.